En las profundidades del Museo de Historia Natural de Salt Lake City, reposa una caja de madera sellada que pocos han tenido el permiso de examinar. Dentro, envuelto en tela de lino deteriorada por el tiempo, se encuentra un objeto que los conservadores han catalogado simplemente como Artefacto 1902C, evitando cualquier descripción detallada en los registros públicos. Este canal no es para todos, pues lo que estamos a punto de revelar ha permanecido en las sombras por más de 2 siglos. La verdad sobre este objeto, una marioneta de madera tallada a mano con intrincados mecanismos internos, fue descubierta en 1902, cuando un grupo de exploradores desenterró accidentalmente lo que parecía ser un campamento abandonado en el desierto de Utah. Junto a la marioneta, encontraron huesos humanos y extrañas tallas con símbolos arcanos que ningún antropólogo ha podido descifrar completamente. Los documentos recuperados en aquella expedición, junto con diarios personales y cartas oficiales descubiertas recientemente en los archivos federales, nos permiten por primera vez reconstruir la historia completa de Galileo, la marioneta prohibida que nunca debió existir, y los fatales crímenes que ocurrieron en el inhóspito desierto de Utah en 1801. Antes de continuar con este perturbador relato, debo advertir que lo que sigue no es para personas sensibles. El viento aúlla entre las formaciones rocosas del desierto de Utah, como si la propia tierra recordara los horrores que presenció hace más de 200 años. Esta región, ahora conocida por sus impresionantes paisajes y parques nacionales, era en 1801 una de las zonas más remotas e inexploradas del continente norteamericano. Mucho antes de que Utah formara parte de los Estados Unidos, mucho antes de la llegada masiva de colonos mormones a mediados del siglo XIX, este territorio era un vasto espacio apenas transitado por tribus nativas, cazadores de pieles y ocasionales exploradores. ¿De qué estado nos estás escuchando mientras desentrañamos esta historia olvidada? Según los registros de la Compañía de Comercio de Pieles del Mississippi, en la primavera de 1801, un pequeño grupo de misioneros católicos partió desde San Luis con la intención de establecer contacto con las tribus Ute y Paiute que habitaban la región. Este grupo estaba liderado por el padre Thomas Blackwood, un sacerdote irlandés de 43 años conocido por su fervor evangelizador y su interés en las culturas nativas americanas. Le acompañaban 3 religiosos más: el hermano Michael Sullivan, joven novicio de apenas 22 años, el padre Jeremiah Knox, un erudito de 56 años especializado en lenguas indígenas, y el hermano Christopher Wells, carpintero y artesano de 38 años. Completaban la expedición 2 guías franco-canadienses, Jean-Baptiste Trudeau y Michel Lefebvre, expertos tramperos que conocían relativamente bien el territorio. Partimos con la bendición del Señor y la certeza de que nuestra misión traerá la luz de Cristo a estas tierras salvajes, escribió el padre Blackwood en su diario el 12 de abril de 1801, día en que iniciaron su viaje. Los informes sobre las tribus de la región son contradictorios, pero confiamos en que nuestras intenciones pacíficas serán bien recibidas. El viaje desde San Luis hasta el territorio de Utah fue arduo y peligroso. Atravesaron las grandes llanuras, cruzaron ríos caudalosos y enfrentaron tormentas imprevistas. Según el diario de Blackwood, perdieron parte de sus provisiones al cruzar el río Green cuando una de sus balsas volcó, y estuvieron a punto de abandonar la expedición. Sin embargo, su determinación religiosa les impulsó a continuar. Tras casi 3 meses de viaje, a mediados de julio de 1801, el grupo llegó a un valle entre montañas donde decidieron establecer un campamento semipermanente, con la intención de utilizarlo como base para sus incursiones misioneras. «Hemos encontrado un lugar que parece bendecido por Dios», escribió Blackwood el 18 de julio. «Un pequeño valle con un manantial de agua clara y algunas plantas que nos proporcionarán alimento. Desde aquí podremos realizar expediciones para contactar con las tribus locales y comenzar nuestra sagrada labor». El lugar elegido estaba situado en lo que hoy es el sureste de Utah, en una zona de cañones y mesetas rojizas. Era un entorno árido pero no completamente desprovisto de vida, con pequeños oasis donde crecían juncos y algunos árboles resistentes a la sequía. La ubicación exacta, según los estudios arqueológicos realizados a partir de los hallazgos de 1902, corresponde a un punto aproximadamente a 30 kilómetros al oeste de lo que hoy es la población de Bluff. Durante las primeras semanas, el grupo trabajó arduamente para construir un refugio rudimentario utilizando madera,
rocas y las pocas herramientas que habían traído consigo. Levantaron una cabaña principal que servía como capilla y vivienda, y un pequeño almacén para sus escasas provisiones. El hermano Wells, con sus habilidades como carpintero, dirigió estos trabajos mientras los demás exploraban los alrededores y comenzaban a estudiar las lenguas Ute y Paiute a partir de breves encuentros con nativos que ocasionalmente se acercaban, más por curiosidad que por interés en el mensaje cristiano. Los diarios de Blackwood describen estos primeros encuentros como prometedores aunque difíciles. La barrera del idioma era considerable, y los nativos se mostraban recelosos ante estos extraños hombres vestidos de negro que hablaban de un Dios invisible. No obstante, pequeños intercambios de regalos y gestos de buena voluntad parecían estar construyendo un frágil puente entre ambas culturas. Fue en agosto de 1801 cuando los acontecimientos comenzaron a tomar un giro inesperado. Según el diario del hermano Sullivan, el más detallado de los que se han conservado, un nuevo personaje llegó al improvisado campamento misionero. Hoy ha aparecido un hombre blanco que dice llamarse Wiktor Krasinski. Afirma ser un científico e inventor polaco que viaja estudiando las costumbres nativas americanas. Habla un inglés aceptable aunque con fuerte acento. El padre Blackwood le ha ofrecido nuestra hospitalidad, pues parece culto y conocedor de diversas materias científicas que podrían sernos útiles en nuestra adaptación a este duro entorno. Krasinski, según los registros consultados posteriormente en Europa, no era un completo desconocido en los círculos científicos, aunque sí una figura controvertida. Nacido en Cracovia en 1762, había estudiado medicina en Viena y luego se había interesado por la mecánica y la entonces incipiente ciencia de la electricidad. Varios documentos indican que había sido expulsado de la Academia Imperial de Ciencias en 1798 por experimentos de naturaleza cuestionable y teorías que bordean lo herético. Tras esto, había desaparecido de los registros europeos, aparentemente emigrando a América. La llegada de Krasinski transformó la dinámica del pequeño campamento misionero. El polaco traía consigo varios baúles llenos de instrumentos científicos, libros y lo que él denominaba mis creaciones mecánicas. Entre ellas, según describe Sullivan, había pequeños mecanismos de relojería que imitan el movimiento de insectos, un aparato para medir la electricidad atmosférica y diversos instrumentos ópticos de gran precisión. Durante las primeras semanas, la presencia de Krasinski fue bien recibida. Ayudó a mejorar el sistema de recolección de agua de lluvia. Enseñó a los misioneros a identificar plantas comestibles que desconocían y compartió sus conocimientos médicos para tratar las afecciones causadas por el clima extremo del desierto. El padre Knox, en particular, desarrolló una estrecha relación con el científico, pasando largas horas discutiendo sobre filosofía natural y teología. Sin embargo, el hermano Sullivan comenzó a notar aspectos inquietantes en el comportamiento de Krasinski. El señor K pasa noches enteras trabajando en su tienda, desde donde provienen extraños ruidos metálicos y ocasionales destellos de luz, escribió a principios de septiembre. Cuando le pregunté por la naturaleza de su trabajo, respondió vagamente que está creando un instrumento para comunicarse mejor con los nativos, algo que trasciende las barreras del lenguaje. Sus palabras fueron enigmáticas. Habló de capturar la esencia del alma humana a través de la mecánica y la electricidad. En esas mismas fechas, los diarios del padre Blackwood muestran una creciente preocupación por la influencia que Krasinski ejercía sobre los nativos que visitaban ocasionalmente el campamento. Me inquieta la manera en que el señor K interactúa con los indígenas. Les muestra sus mecanismos, que ellos observan con una mezcla de temor y fascinación. Hoy ha realizado una demostración con un pequeño aparato que produce chispas eléctricas. Y he visto en los ojos de nuestros visitantes un respeto casi reverencial hacia él. Temo que esto obstaculice nuestra misión evangelizadora, pues parecen verle más como un chamán que como un simple científico. Fue a mediados de septiembre cuando apareció por primera vez en los registros la mención a lo que posteriormente sería conocido como Galileo. El hermano Wells, en una breve nota fechada el 17 de septiembre, escribió: «He ayudado al señor K a tallar piezas de madera para su nuevo proyecto. Me ha explicado que está construyendo una marioneta de tamaño natural que utilizará para representar historias bíblicas ante los nativos.
como forma de superar la barrera del idioma. La idea me parece ingeniosa y he contribuido con entusiasmo, aportando mis conocimientos de carpintería. La cabeza, que él mismo ha tallado, tiene un realismo perturbador. Durante las siguientes semanas, Krasinski trabajó obsesivamente en su creación, solicitando ocasionalmente la ayuda de Wells para los aspectos más técnicos de la carpintería, pero manteniendo en secreto los mecanismos internos que estaba instalando. El 3 de octubre, Sullivan registró: el señor K ha completado su marioneta y la ha bautizado como Galileo, en honor, según dice, al gran científico italiano perseguido por la Iglesia. El nombre me parece una provocación, pero el padre Blackwood ha preferido no darle importancia. La figura es impresionante, del tamaño de un hombre adulto, con articulaciones que permiten movimientos fluidos y un rostro tallado con extraordinario detalle. Los ojos, de cristal azul, parecen seguirte cuando te mueves a su alrededor. La primera actuación de Galileo tuvo lugar el 10 de octubre, cuando un grupo de nativos Paiute visitó el campamento. Según los testimonios de los misioneros, Krasinski manipuló la marioneta con sorprendente habilidad, haciéndola moverse de manera tan natural que algunos nativos retrocedieron asustados. El científico había incorporado algún tipo de mecanismo de voz, pues la marioneta emitió sonidos que, aunque ininteligibles, tenían un timbre inquietantemente humano. La presentación de Galileo ha tenido un efecto que no esperábamos, escribió Blackwood esa noche. Los nativos han reaccionado con una mezcla de terror y reverencia. Uno de ellos, que parece tener autoridad, ha hecho gestos indicando que la figura contiene algún tipo de espíritu poderoso. Cuando el señor K ha hecho que la marioneta levantara los brazos hacia el cielo, todos se han postrado. Me preocupa que esto esté tomando un cariz más pagano que cristiano. A partir de ese momento, la dinámica del campamento cambió drásticamente. Krasinski comenzó a realizar exhibiciones regulares de Galileo, cada vez más elaboradas. Según Sullivan, el científico pasaba horas hablando en voz baja con la marioneta cuando creía que nadie le observaba. Le he sorprendido en varias ocasiones susurrando a Galileo como si la figura pudiera escucharle. Cuando me ha visto, ha sonreído de manera enigmática y ha dicho: «Ya verá, hermano Sullivan, pronto entenderá que Galileo es mucho más que madera y metal». Los nativos empezaron a visitar el campamento con mayor frecuencia, trayendo ofrendas de comida, pieles y objetos ceremoniales que depositaban ante la marioneta. Krasinski alentaba este comportamiento, mientras los misioneros observaban con creciente inquietud cómo su proyecto evangelizador se transformaba en algo completamente diferente a lo planeado. El primer incidente verdaderamente alarmante ocurrió a finales de octubre. Según el diario de Sullivan, un joven nativo que había mostrado interés en las enseñanzas cristianas y había comenzado a aprender algunas palabras en inglés, entró en la tienda donde se guardaba a Galileo cuando Krasinski estaba ausente. Poco después se escuchó un grito aterrador. Cuando los misioneros acudieron, encontraron al joven tendido en el suelo, inconsciente, con una extraña marca de quemadura en la palma de su mano derecha. «No comprendo qué ha podido ocurrir», escribió Sullivan. El joven Takoda yacía como muerto, aunque su pecho aún se movía. La marioneta estaba en su soporte habitual, aparentemente inerte. Sin embargo, cuando el padre Blackwood se acercó para examinarla, podría jurar que vi los ojos de cristal moverse siguiendo sus movimientos. El señor K llegó poco después y, lejos de mostrarse preocupado, parecía casi complacido. Dijo algo sobre que Galileo elige a quién permite tocarlo. Takoda, el joven nativo, se recuperó después de varias horas, pero quedó en un estado de shock. Según Knox, que había aprendido lo suficiente del idioma Paiute para comunicarse básicamente, el joven balbuceaba sobre ojos que arden como el fuego y dedos de madera que se vuelven carne. Cuando Blackwood confrontó a Krasinski sobre lo sucedido, el científico se limitó a sonreír y responder que hay fuerzas que la Iglesia aún no comprende, fuerzas que pueden cambiar el mundo. A principios de noviembre, la situación se deterioró aún más. Los diarios de Sullivan y Wells coinciden en describir cambios en el comportamiento del padre Knox, quien pasaba cada vez más tiempo con Krasinski y la marioneta. El padre K ya no participa en nuestras oraciones comunitarias, escribió Wells el 5 de noviembre.
Cuando le pregunté al respecto, me respondió con frases inconexas sobre nuevas revelaciones y conocimientos prohibidos. Sus ojos tienen una mirada febril y ha comenzado a realizar extraños símbolos en su Biblia, manchando las páginas sagradas con dibujos que me recuerdan a circuitos eléctricos mezclados con motivos paganos. El 10 de noviembre, Sullivan registró un evento perturbador. Esta noche he presenciado algo que desafía toda explicación racional. Me desperté pasada la medianoche debido a un extraño zumbido eléctrico. Al salir de nuestra cabaña, vi luz en la tienda de Krasinski. Me acerqué sigilosamente y a través de una rendija en la lona, observé una escena que heló mi sangre. El señor K y el padre Knox estaban de pie frente a Galileo, que se encontraba erguido sin que nadie lo manipulara. La marioneta movía la cabeza y los brazos por sí sola, mientras sus ojos de cristal brillaban con una luz azulada, que no parecía provenir de ninguna fuente externa. Krasinski hablaba en un idioma que no reconocí, posiblemente polaco o latín corrupto, mientras Knox repetía las palabras como en trance. Entre ellos, sobre una pequeña mesa, yacía un pájaro muerto cuya sangre había sido recogida en un pequeño recipiente metálico conectado mediante cables a la base de la marioneta. Esta observación marca el punto en que, según los historiadores modernos que han estudiado el caso, los experimentos de Krasinski tomaron un giro definitivamente siniestro. Lo que había comenzado como un proyecto aparentemente científico se reveló como algo mucho más oscuro, una combinación de tecnología primitiva y rituales ocultistas cuyo objetivo último permanece envuelto en el misterio. Los días siguientes trajeron más visitas de nativos, ahora acompañados por lo que parecía ser un chamán o líder espiritual. Sullivan describe a este hombre como anciano, con el rostro pintado con ocre rojo y negro, llevando un bastón decorado con plumas de águila y pequeños huesos. Según su testimonio, el chamán y Krasinski mantuvieron largas conversaciones a través de gestos y las pocas palabras que Knox había aprendido del idioma nativo. Parecen estar llegando a algún tipo de acuerdo o alianza, escribió Sullivan. El anciano mira a Galileo con una mezcla de temor y respeto, como si reconociera en él algún tipo de poder espiritual familiar. El 15 de noviembre, la situación dio un giro trágico. Jean-Baptiste Trudeau, uno de los guías franco-canadienses, quien había expresado en varias ocasiones su desconfianza hacia Krasinski y la marioneta, desapareció durante una expedición de caza. Su compañero, Michel Lefebvre, regresó al campamento visiblemente alterado, relatando que Trudeau se había separado de él para seguir el rastro de un ciervo y nunca había regresado al punto de encuentro acordado. Hemos buscado a Jean-Baptiste durante todo el día sin éxito, escribió Blackwood esa noche. Michel está convencido de que algo malo le ha ocurrido, pues JB era demasiado experimentado para perderse en este territorio que ya conocíamos relativamente bien. Lo más inquietante es la reacción del señor K ante la noticia, una extraña indiferencia, casi como si la desaparición no le sorprendiera. Esta noche ha vuelto a encerrarse en su tienda con Galileo y el padre Knox. 2 días después, Lefebvre encontró el cuerpo de Trudeau en un barranco a unos 3 kilómetros del campamento. Según su descripción, registrada por Sullivan, el cadáver presentaba un aspecto perturbador. Michel ha regresado en estado de shock. Dice que Javé yacía boca arriba, con los ojos abiertos y una expresión de terror indescriptible en el rostro. Lo más extraño eran las marcas en su pecho, como quemaduras con forma de manos pequeñas, del tamaño de las de un niño, o, como ha susurrado Michel con voz temblorosa, del tamaño de las manos de Galileo. El descubrimiento desencadenó una confrontación directa entre el padre Blackwood y Krasinski. Sullivan describe una acalorada discusión durante la cual Blackwood acusó al científico de estar implicado en la muerte de Trudeau. El señor K ha reaccionado con fría calma, negando cualquier responsabilidad pero sin mostrar verdadera sorpresa o pesar. Cuando el padre B ha mencionado las extrañas marcas en el cuerpo, K ha sonreído de manera inquietante y ha dicho: a veces la ciencia requiere sacrificios para avanzar. Galileo está evolucionando, volviéndose más consciente, más real. Pronto no necesitará de mi guía para actuar. Esa misma noche, Blackwood tomó la decisión de poner fin a la expedición y regresar a la civilización. Ordenó a Sullivan y Wells que comenzaran los preparativos para partir al amanecer.
Mientras él intentaría convencer a Knox de abandonar su creciente obsesión con Krasinski y la marioneta, Lefebvre, traumatizado por el hallazgo del cuerpo de su compañero, estaba más que dispuesto a marcharse. Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron de manera trágica. Según el testimonio posterior de Michel Lefebvre, único superviviente de los hechos que siguieron, en la madrugada del 19 de noviembre, se despertó al escuchar gritos provenientes de la cabaña principal. Al acercarse, vio a través de la ventana una escena macabra. El padre Blackwood yacía en el suelo, aparentemente muerto, mientras el hermano Sullivan luchaba contra el padre Knox, quien blandía un cuchillo de caza. Lo más perturbador, según Lefebvre, fue ver a la marioneta Galileo de pie en un rincón, moviéndose ligeramente como si respirara, con sus ojos de cristal brillando en la oscuridad. Aterrorizado, Lefebvre corrió hacia el establo improvisado donde guardaban los caballos, con la intención de huir. En el camino se encontró con el hermano Wells, quien también había escuchado los gritos. Juntos intentaron ensillar rápidamente los caballos cuando escucharon pasos aproximándose. «Era Krasinski», declaró Lefebvre años después en un testimonio escrito para las autoridades de San Luis. Venía hacia nosotros caminando tranquilamente, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Detrás de él, moviéndose con una rigidez antinatural pero claramente por su propio impulso, venía la marioneta. Recuerdo perfectamente sus palabras. No tengan miedo, amigos míos. Están a punto de presenciar el nacimiento de una nueva era, la fusión perfecta entre la mecánica y el espíritu. Galileo necesita solo una esencia vital más para completar su transformación. Según Lefebvre, Wells intentó enfrentarse a Krasinski mientras él terminaba de preparar uno de los caballos. Lo último que vio antes de galopar desesperadamente hacia el este fue a Wells cayendo al suelo mientras la marioneta se inclinaba sobre él y colocaba sus manos de madera sobre su pecho. Durante 3 días y 3 noches, Lefebvre cabalgó sin apenas detenerse, atormentado por el miedo a ser perseguido. Finalmente llegó a un pequeño asentamiento de tramperos en el río Colorado, desde donde eventualmente regresó a San Luis. Su relato fue inicialmente considerado como el delirio de un hombre traumatizado por la soledad del desierto. Las autoridades civiles y eclesiásticas, aunque preocupadas por la desaparición de los misioneros, desestimaron las partes más fantásticas de su historia, atribuyéndolas a la fiebre, el agotamiento o incluso al consumo de alcohol o algún tipo de planta alucinógena. No obstante, Lefebvre mantuvo su versión hasta su fallecimiento en 1834, añadiendo ocasionalmente nuevos detalles que recordaba. En un testimonio escrito en 1829, mencionó algo que había omitido inicialmente. Justo antes de que el hermano Wells cayera, vi cómo la mano de madera de Galileo se transformaba momentáneamente. La madera parecía volverse translúcida, mostrando debajo algo parecido a músculos y huesos, como si un ser vivo estuviera emergiendo desde el interior de la marioneta. El campamento misionero y sus ocupantes quedaron olvidados durante décadas. Las pocas expediciones que se aventuraron en aquella remota región del territorio de Utah en los años siguientes no encontraron rastro del asentamiento. La historia se convirtió en una leyenda local entre tramperos y nativos, quienes hablaban de un valle maldito, donde habitaba un espíritu de madera con ojos de fuego azul. Fue en el verano de 1902 cuando la historia resurgió de manera inesperada. Una expedición arqueológica de la Universidad de Pensilvania, dirigida por el Dr. William Harrison, estaba catalogando petroglifos en la región cuando uno de sus asistentes, el joven Robert Fisher, descubrió accidentalmente los restos del campamento mientras buscaba agua. Lo que inicialmente parecían simples ruinas de un antiguo asentamiento de colonos pronto reveló ser algo mucho más inquietante, escribió Harrison en su informe oficial. Bajo una capa de arena y escombros encontramos 5 esqueletos humanos dispuestos en un patrón circular. Todos presentaban una extraña marca en el esternón, como si hubiera sido quemado o grabado con algún instrumento. En el centro del círculo, parcialmente enterrada, hallamos una figura de madera de tamaño natural, extraordinariamente bien conservada, considerando el tiempo transcurrido y las condiciones del desierto.
La marioneta, identificada como Galileo gracias a los diarios recuperados junto a los restos, se encontraba en un estado sorprendentemente bueno. Según la descripción de Harrison, la figura está construida con madera de cedro rojo, con articulaciones metálicas de extraordinaria complejidad que permiten movimientos fluidos. El rostro, tallado con maestría, presenta rasgos angulosos y severos, con cavidades para los ojos donde aún permanecen dos esferas de cristal azul. El interior del torso contiene un mecanismo complejo que combina engranajes de relojería con lo que parecen ser conductores eléctricos primitivos y recipientes de cristal para contener algún tipo de fluido. Lo más perturbador es que algunas partes de la madera, especialmente en las manos y el rostro, muestran una textura anómala, casi orgánica, como si el material hubiera sufrido algún tipo de transformación inexplicable. Junto a la marioneta, la expedición descubrió varios diarios y documentos, algunos de los cuales se habían preservado al estar guardados en un cofre metálico sellado. Entre ellos estaban los diarios parciales de Blackwood, Sullivan y Wells, así como un cuaderno de notas perteneciente a Viktor Krasinski. Este último documento, escrito principalmente en polaco con algunas secciones en alemán y latín, contenía diagramas detallados del mecanismo interno de Galileo, junto con extensas notas teóricas sobre lo que Krasinski denominaba la transferencia de la esencia vital. Según la traducción parcial realizada por lingüistas de la universidad, Krasinski creía haber descubierto un método para capturar lo que él llamaba la chispa animadora de los seres vivos y transferirla a objetos inanimados. Su teoría combinaba conceptos de la entonces popular investigación sobre electricidad animal, siguiendo los trabajos de Luigi Galvani, antiguas prácticas alquímicas y rituales que había aprendido presuntamente durante viajes por Europa Oriental y Asia. El proceso requiere 5 transferencias completas, escribió Krasinski en una entrada fechada en octubre de 1801. Cada donante debe ser preparado adecuadamente mediante una secuencia específica de estímulos eléctricos y químicos. En el momento de la transferencia, cuando la esencia vital abandona el cuerpo del donante, Galileo debe estar conectado directamente a través del contacto de sus manos con el pecho del sujeto, sobre el punto donde los antiguos creían que residía el alma. Los análisis forenses realizados en los restos humanos encontrados confirmaron parte de esta macabra teoría. Los 5 esqueletos mostraban evidencias de quemaduras en el esternón, compatibles con algún tipo de descarga eléctrica. La identificación de los restos, basada en objetos personales y comparaciones con las descripciones en los diarios, indicaba que se trataba del padre Blackwood, los hermanos Sullivan y Wells, el padre Knox y Jean-Baptiste Trudeau. Lo que sucedió exactamente tras la huida de Michel Lefebvre sigue siendo objeto de especulación. Según las notas de Krasinski, la transformación final de Galileo requería un quinto y último sacrificio, presumiblemente el del propio científico. Su último escrito, casi ilegible y aparentemente redactado en un estado de extrema agitación, sugiere que el experimento había tomado un rumbo inesperado. Galileo ya no me obedece. Ha desarrollado voluntad propia. Sus ojos me siguen constantemente. Esta noche ha hablado por primera vez sin mi intervención. Dijo solo una palabra: libertad. Los restos encontrados que se presume pertenecen a Krasinski presentaban un detalle perturbador, a diferencia de los otros esqueletos que tenían marcas solo en el esternón. Este mostraba evidencias de que toda la caja torácica había sido aplastada por una fuerza considerable, como si algo hubiera intentado extraer físicamente el corazón o abrirse paso hacia el interior del pecho. Tras el hallazgo, la marioneta y los documentos fueron trasladados a la Universidad de Pensilvania para su estudio. Sin embargo, durante el transporte ocurrieron varios incidentes inexplicables. Según el informe del Dr. Harrison, 3 miembros de nuestro equipo sufrieron accidentes o enfermedades repentinas después de haber manipulado la marioneta. El asistente Fisher, quien la descubrió inicialmente, desarrolló una extraña afección cutánea en las manos, con ampollas que formaban patrones similares a circuitos eléctricos. El profesor Jenkins, encargado de estudiar el mecanismo interno, sufrió una descarga eléctrica inexplicable mientras examinaba la figura, a pesar de que no había ninguna fuente de electricidad conectada a ella. Los estudios sobre Galileo se interrumpieron abruptamente cuando un incendio destruyó parte del laboratorio donde se guardaba.
Curiosamente, la marioneta no sufrió daños significativos, mientras que valiosos documentos y equipos quedaron reducidos a cenizas. Tras este incidente, la junta directiva de la universidad tomó la decisión de suspender la investigación y transferir la marioneta y los documentos supervivientes al recién creado Museo de Historia Natural de Utah, donde fueron catalogados discretamente y almacenados en sus archivos más restringidos. Durante décadas, Galileo permaneció como una curiosidad olvidada en los almacenes del museo. Ocasionalmente, algún investigador solicitaba acceso a los materiales del Incidente Krasinski, como se le conocía oficialmente, pero estos permisos eran raramente concedidos. Los pocos académicos que lograron examinar la marioneta dejaron constancia de sensaciones inquietantes durante su estudio. En 1956, el doctor Howard Mitchell, especialista en historia de la tecnología, obtuvo autorización para realizar un análisis completo de los mecanismos internos de Galileo utilizando técnicas modernas. Su informe, clasificado posteriormente por razones no especificadas, indicaba que los componentes internos de la marioneta incluyen elementos cuya fabricación sería extremadamente difícil, si no imposible, con la tecnología disponible en 1801. Algunos de las aleaciones metálicas utilizadas en los engranajes más pequeños contienen combinaciones de elementos que no se emplearon en la industria hasta principios del siglo XX. Más desconcertante aún es la presencia de pequeñas estructuras cristalinas integradas en el sistema que parecen servir como primitivos semiconductores, algo completamente fuera de contexto para la época. Mitchell también señaló que algunas partes de la marioneta, especialmente las manos y ciertas secciones del rostro, no reaccionaban a las pruebas químicas como cabría esperar de la madera antigua. El material, aunque visualmente indistinguible de la madera de cedro, presenta a nivel microscópico una estructura celular anómala, con patrones que recuerdan vagamente a tejido orgánico fosilizado. El caso más reciente y perturbador relacionado con Galileo ocurrió en 1978, cuando un técnico del museo, Robert Chambers, fue encontrado inconsciente en el almacén donde se guardaba la marioneta. Según los informes médicos, Chambers presentaba una extraña quemadura en el pecho, similar a las descritas en los restos del campamento misionero. Al despertar 3 días después, el técnico no recordaba lo sucedido, pero sufría de pesadillas recurrentes en las que, según sus propias palabras, una figura de madera cobraba vida y susurraba secretos sobre cómo transmutar la materia inerte en carne viva. Chambers nunca se recuperó completamente del incidente y terminó siendo internado en una institución psiquiátrica, donde falleció en 1985. Tras este suceso, la dirección del museo tomó la decisión de sellar permanentemente el artefacto. Galileo fue colocado en una caja de madera revestida interiormente con plomo, sellada con cera y almacenada en una bóveda especial del subsuelo, junto con los documentos originales. El acceso a estos materiales está actualmente restringido a un pequeño grupo de investigadores con autorización especial, y siempre bajo estrictas medidas de seguridad. Deja un comentario con tu teoría sobre lo que realmente ocurrió en aquel remoto campamento del desierto de Utah en 1801. Las hipótesis sobre la naturaleza de Galileo son diversas. Algunos historiadores sostienen que Krasinski era simplemente un estafador hábil que utilizó trucos de ilusionismo y conocimientos avanzados de mecánica para manipular tanto a los misioneros como a los nativos, posiblemente con la complicidad del padre Knox. Los fatales crímenes podrían haber sido resultado de la locura del científico, quizás inducida por el aislamiento extremo y las duras condiciones del desierto. Otros investigadores, sin embargo, sugieren que Krasinski podría haber descubierto genuinamente algún principio desconocido en la intersección entre la electricidad, la química y lo que entonces se consideraba magnetismo animal. Las anomalías en la composición y estructura de la marioneta, documentadas por análisis modernos, apuntan a que algo verdaderamente extraordinario podría haber ocurrido durante aquellos rituales en el desierto. La teoría más inquietante, propuesta por el Dr. Elizabeth Winters en su controvertido libro Tecnologías Prohibidas, 2012, sugiere que Krasinski podría haber tenido acceso a conocimientos muy avanzados para su época, posiblemente derivados de fuentes no convencionales.
Winters especula que el científico polaco podría haber estudiado textos esotéricos durante sus viajes por Europa Oriental, combinando antiguas prácticas alquímicas con intuiciones sorprendentemente modernas sobre electricidad y biología. En cierto sentido, escribe Winters, Krasinski estaba intentando crear lo que hoy llamaríamos una interfaz entre lo orgánico y lo mecánico, un precursor conceptual de la tecnología cibernética, aunque utilizando un marco teórico completamente diferente al de la ciencia moderna. Sea cual sea la verdad, el caso de Galileo, la marioneta prohibida que nunca debió existir, permanece como uno de los misterios más perturbadores de la historia americana temprana. En las profundidades del Museo de Historia Natural de Utah, sellada en su caja de madera forrada de plomo, la figura aguarda silenciosamente. Según el personal de seguridad del museo, ocasionalmente se escuchan suaves golpeteos provenientes de la bóveda donde se guarda, como si algo dentro de la caja intentara salir. Y algunos juran que, en las noches particularmente silenciosas, una voz apenas audible susurra una única palabra: libertad. Este canal no es para todos, pero si has llegado hasta aquí, quizás comprendas la fascinación que ejercen estos oscuros secretos del pasado. La historia de Galileo nos recuerda que en las fronteras del conocimiento, donde la ciencia se difumina con lo prohibido, aguardan descubrimientos que quizás la humanidad no está preparada para enfrentar. Como dijo el propio Krasinski en su última entrada legible, he abierto una puerta que debería haber permanecido cerrada. Que Dios tenga piedad de nosotros.